Obras prioritarias como seguridad nacional, y me da gusto saludar esta tarde a José Roldán. Él es profesor del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económicos. José, excelente tarde, te saludo con gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Un gusto. A la orden. Muchísimas gracias. El tema que tenemos sobre la mesa son estas obras prioritarias como seguridad nacional. ¿Qué implica este acuerdo, José? Bueno, hablar de seguridad nacional es una cosa muy seria y supone que algo es tan importante que amerita ser tratado excepcionalmente. Y lo que tenemos detrás de esto es la intención de crear un régimen extraordinario, excepcional, que se sale de la normalidad. ¿Y qué significa salirse de la normalidad? Que cualquier obra de infraestructura que lleve a cabo el gobierno tiene que llevarse a cabo primero en esas condiciones de excepcionalidad y tiene que aprobarse y tiene que tratarse de manera muy rápida, lo más rápido posible. Entonces, ¿qué tenemos, por ejemplo? Que mientras la regla general es que haya información pública y máxima publicidad, la excepcionalidad significaría que no hay información pública, sino que toda la información es reservada. Mientras la generalidad significa que las obras tienen que licitarse, la excepcionalidad significa que las obras podrían ejecutarse de manera directa a través de adjudicaciones directas. En eso consiste la excepcionalidad. Y cuando se le da la excepcionalidad a todo, entonces deja de ser excepcionalidad y se convierte en la regla general. Esa es una cuestión. La otra es que parece ser que el presidente tiene mucha prisa en llevar a cabo, tiene urgencia de llevar a cabo ciertas obras, entonces lo que él le llama la tramitología, la burocracia, que son los trámites o los requisitos que hay que llevar a cabo para poder realizar una obra, no se van a tomar en cuenta para poder autorizar y que se lleve a cabo después de la autorización estas obras, sino que sin llevar a cabo el estudio, inclusive sin tener la autorización, se pueden iniciar las obras y esto significa muchas cosas. Pensemos, por ejemplo, lo siguiente. Imaginemos que tenemos una reserva natural, no sé, en alguna parte del territorio nacional y se va a construir o se va a afectar, no sé, por ejemplo, un manglar en una de las costas y se va a construir ahí un aeropuerto. Bueno, normalmente lo que tendría que pasar es un dictamen de evaluación de impacto ambiental para ver qué es lo que se va a afectar, cómo se puede mitigar el efecto, en fin. ¿Por qué? Porque hay un bien valioso. ¿Y cuál es la naturaleza, el manglar, no sé, recursos naturales, hídricos, etcétera? Entonces lo que implica este decreto es que sin necesidad de tener esos estudios, es más, si en 5 días no se da la autorización, entonces se pone contra el reloj a la administración pública, entonces se entiende que que hay una autorización provisional o una afirmativa ficta. Y bueno, pues por supuesto eso, las prisas nos llevan a que las obras se lleven a cabo sin las autorizaciones previas y eso tiene un riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? Que se afecten bienes, que no se lleven a cabo los estudios como deberían llevarse, que tengan un gran riesgo de fallas, que tengan un gran riesgo de costos, de subvaluación de costos y después vendría la necesidad de ampliar los recursos. En fin, esto significa este decreto del que estamos hablando. Mencionaban que, bueno, en la mañana, aparte de las columnas que salían y que los medios preguntaban al presidente, él afirmaba que es un acuerdo, no es un decreto. ¿Qué diferencia hay en esto? Bueno, efectivamente, formalmente es un acuerdo, pero no hay mucha diferencia, no hay diferencia con un decreto. ¿En qué consiste el decreto y el acuerdo, que son para los efectos similares? En un acto del presidente que establece una orden y que esa orden está refrendada por los secretarios de Estado. En este caso están todos los secretarios de Estado, entonces puede haber alguna diferencia en el nombre, pero en la sustancia no hay diferencia. Los dos para el efecto es lo mismo.
Un argumento que entiendo dijo el presidente en su conferencia mañanera es que tiene un efecto hacia el interior de la administración. Bueno, esto tampoco es así. ¿Y por qué no es así? Porque aquellos actos que realice la administración no se agotan en las paredes de la administración pública, sino que tienen efectos hacia las personas, tienen efecto hacia los recursos naturales, tienen efecto hacia el medio ambiente. Y esto significa que puede haber afectaciones, no solamente a los derechos de las personas, también puede haber afectación a los bienes públicos como el medio ambiente, por ejemplo, a los recursos naturales, pero también puede haber afectación a las competencias de otros entes públicos que tienen determinadas funciones y derechos a garantizar. Por ejemplo, uno de los efectos, le decía, de que algo sea de seguridad nacional significa que toda la información va a ser reservada. Y esto tiene un efecto hacia los derechos de acceso a la información y a la publicidad de la cual tenemos todas las personas. Y bueno, esto por supuesto afecta a las competencias del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos. Bueno, entonces esto es lo que debemos de tener claro. Perfecto. Preguntarle también, profesor, las ventajas, pues lo hemos visto y usted lo acaba de comentar, ¿no? La rapidez en lo que se van a elaborar por los trámites, agilizar los trámites, incluso lo mencionaba el mismo presidente, pero ¿qué desventajas tiene para nosotros los ciudadanos? Bueno, tiene varios tipos de desventajas. Unas tienen que ver con cuestiones concretas. ¿Y cuáles son esas cuestiones concretas? Imagínese usted que vive en la costa y lo que pasa en la costa tiene relación con cómo está organizado el ecosistema. Los ciclones tienen efectos mucho más perjudiciales si es que se elimina esta barrera de manglares. La barrera de manglares tiene un efecto de contención de los fenómenos hidrometeorológicos, los ciclones, las tormentas, en fin, los huracanes. Entonces, con este tipo de acciones es posible que se lleve a cabo una posible afectación de esos recursos. ¿Y esto qué sucede? Pues cambia el entorno en el que viven las personas. Disminuye sus capacidades. Disculpe, profesor, tuvimos un poco de problemas con la comunicación. Si nos podemos retomar la pregunta, que eran pues las desventajas que tienen los ciudadanos. Ya lo escuchamos bien, profesor. Hay desventajas muy concretas y muy directas. Imaginemos que se va a hacer una obra de infraestructura en la costa. Bueno, las obras no son pequeñas, ocupan cientos de hectáreas, tienen un alto impacto. ¿Y qué significa el impacto? Que altera el ecosistema de esa zona. Por ejemplo, un manglar. El manglar tiene un efecto de protección a la población porque, imaginemos el caso de un ciclón, contiene los efectos del ciclón y protege a la población. Si se afecta el manglar con esta obra de infraestructura, entonces también se afecta las condiciones y se expone más a la población. Por eso es que se necesita un dictamen de impacto ambiental. Entonces, con este acuerdo, no se requeriría ese dictamen de impacto ambiental. Podría echarse a andar la obra de infraestructura sin conocer y sin tener idea de cuál es su impacto. Y bueno, pues por supuesto, esto va afectando de manera directa el patrimonio, la vida, el entorno de las personas. Esta es una cuestión. También hay otro efecto más general que a lo mejor uno diría, bueno, eso no lo sentimos tan directamente, pero que tiene que ver con la legalidad. El presidente ha dicho que nadie y nada sobre la ley. Bueno, en la medida en que el decreto lo que está estableciendo son excepciones no previstas en la ley, reglas no previstas en la ley, reglas que van más allá de la ley, entonces se está colocando sobre la ley. Y eso, por supuesto, afecta
lo básico en un Estado constitucional y en un Estado democrático, que es el que las autoridades se apeguen a la ley. ¿Por qué es importante esto? Porque si respetan la ley, entonces las arbitrariedades son controlables. Los derechos tienen que respetarse, y la forma de respetar los derechos es que la autoridad se ajuste a la ley. Eso es, de esta manera afecta una que podemos ver directamente, otra que podemos ver más abstractamente, pero que también tiene un impacto amplio en la población. Muchísimas gracias, profesor, por platicar con nosotros esta tarde. Estoy segura este tema va a dar mucho que hablar en los próximos días. Te lo agradezco mucho, José Roldán, profesor del CIDE. Hasta luego y qué gusto saludarlos.